Bienvenidos a este podcast católico de todo un poco. Hoy los saludamos como los podcasts anteriores. Aquí está Pedro Salas. Pedro. Hola, ¿cómo estamos? Esperemos se encuentren muy bien en este día. Aquí donde estamos nosotros pues está muy caluroso, pero qué gusto estar una vez más con ustedes. Sí, aquí desde la frontera de Ciudad Juárez en México. Como dice Pedro, está haciendo mucho calor, pero aquí trataremos de hoy compartirle como el mismo título lo menciona, ¿verdad? De todo un poco. Y el día de hoy queremos platicar sobre usted, Pedro, con ustedes sobre la fidelidad, Pedro. ¿Qué podemos decir de la fidelidad? Pues es una palabra que nos lleva a razonarla, a explicarla y saber hasta su pequeño significado que tiene, Sí, ¿verdad? Pero la fidelidad, ¿quién es la persona más fiel que existe en este universo? pues Dios. Exactamente. Dios es el más fiel y Él cumple su palabra al pie de la letra, ¿verdad? Y qué padre que podemos sentirnos amados, protegidos por un Dios que siempre cumple sus promesas. Es fiel, es fiel al 100%. Pero ¿qué significa la palabra fidelidad? Si nos vamos ahora sí que la podemos googlear o podemos ahí hasta sacar el diccionario, ¿verdad? Que en mis tiempos era el diccionario La Larousse, luz. el grandote ese pesado, ¿verdad? Que se agarraba uno a Sí, sí. librazos en la escuela, en la secundaria, se la andaba aventando uno con otros. Y dice que la fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Así es. De dar cumplimiento a las promesas. Sí, la fidelidad, como dices tú, la definición nos habla de eso, ¿verdad? Dar cumplimiento a las promesas. El ser fiel a algo, el ser fiel a alguien. Hablabas tú de pues el fiel por excelencia, ¿verdad? Que es Dios, ¿verdad? Que es fiel a todas sus promesas y que su fidelidad va más allá de lo que nosotros podamos hacer. Y creo que eso es lo que engloba y lo que enmarca más lo que es la fidelidad. La fidelidad te habla de una decisión propia hacia afuera. No es como una respuesta a lo que yo reciba, sino que es una decisión de yo ser fiel a tal o cual cosa, ¿verdad? Y eso es lo que enseña, ¿verdad? Eso es lo que enseña Dios. Nosotros, pues, como católicos, hablar de la fidelidad de Dios, pues, hablar de la fidelidad enmarca y te lleva por fuerza a Dios, ¿verdad? La fidelidad, siempre va a ser a Dios a través de cualquier cosa. Tú eres fiel al trabajo, eres fiel a Dios. Tú eres fiel a tu pareja, eres fiel a Dios. Tú eres fiel en el servicio, eres fiel a Dios. Entonces, todo te lleva a serle fiel a Dios a través de lo que tú hagas, a través de lo que tú realices eh, en tu vida cotidiana. Así es. Pero aquí lo importante es si nos vamos a la palabra de Dios, si vas leyendo la palabra de Dios te vas a encontrar muchas promesas de Dios. Te vas a encontrar de cómo te dice que seas fiel, fiel a Dios, fiel a ti, fiel a todo lo que tienes a tu alrededor, ¿verdad? Si ya estamos hablando de la fidelidad de Dios, es que nosotros debemos de creer primeramente en todo lo que tenemos vámonos al Nuevo Testamento, donde el Okay. Señor nos hace tantas promesas y el hecho de que nosotros sabemos que Él es fiel, automáticamente nos lleva a tener fe de que vamos a recibir todo lo que Él nos promete, todo lo que Él nos quiere dar, ¿verdad? Así Esa es la es. fidelidad de Dios. Pero la fidelidad de nosotros hacia Dios es ahí donde entramos Ese a es los el puntos que detalle. tú estabas tocando, ¿verdad? Sí. Donde nosotros tenemos que cumplir con lo que nos pide el Señor. Desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, la palabra de Dios nos va diciendo que si nosotros somos fiel a Dios y a la ley de Moisés, automáticamente nos va a ir bien en todo, Sí. en todo. Yo creo que ahí es importante, ¿verdad? ¿Cómo le somos fieles nosotros a Dios? Y, y mira, desde la creación, la fidelidad juega una parte importante. Eh, Satanás, una infidelidad llevó a ese ángel a convertirse en lo que hoy es Satanás. Una infidelidad a Dios, ¿verdad? El querer,
El no ser fiel a Dios, el querer ser superior a Dios, el querer compararse con Dios, llevó a esa infidelidad, nos llevó a lo que hoy conocemos como Satanás, ¿verdad? Entonces, como dices tú, la fidelidad es de nosotros hacia Él y de nosotros hacia Él, como yo te decía, en cualquier área de nuestra vida, pero porque si lo vemos desde el punto de vista, ¿verdad? Cuando hablamos de fidelidad, hablamos de fidelidad, casi la mayoría lo relacionamos con ser fiel a la pareja, pero el ser fiel a la pareja es ser fiel a Dios, a la primera persona, a la persona más importante a la cual usted le es infiel, al ser infiel a la pareja, es a Dios. Y más cuando ya hay un sacramento de por medio, ¿verdad? Es fallarle a Dios, primero que nada. Sí, y ahí nosotros, cuando nosotros recibimos el sacramento del matrimonio, o simplemente cuando se unen dos personas que deciden vivir juntos, ayudarse, estar en las buenas y en las malas, aún sin un juramento ante el altar, o sin ni siquiera haber firmado, ¿verdad?, un papelito por ahí. Pero ya el hecho de estar con alguien, cuando le eres fiel, automáticamente hay felicidad. Porque si tú no cumples lo que prometes, automáticamente te conviertes en una persona que no es confiable. Sí, Que no es confiable, ¿verdad? Y sí, la sí. fidelidad en el matrimonio tiene tantas aristas Ujú. que podemos darle 2, 3 temas a la fidelidad en el matrimonio. Pero pues vámonos así, primeramente. El primer punto, bueno, serle fiel a la pareja. ¿Cómo nosotros dejamos de serle fiel a la pareja? Primeramente, no siendo buenos proveedores. Sí. No, y como dices tú, pues tan solo en ese tema nos podríamos abarcar demasiado. Uf. Pero como te digo, hablamos de fidelidad y todo te lleva también a serle infiel a Dios. ¿Ah? El Ujú. serle infiel a tu pareja no es fidelidad a Dios. Cuando tú en tu trabajo, que tienes un salario, tienes algo, y dejas de cumplir con tu trabajo, estás siendo infiel a tu trabajo Exacto. y estás siendo infiel a Dios. O sea, todo te lleva a Dios. Todo te lleva a esa fidelidad que debe de ser a Dios. Eh, en el Si servicio me, no se si me diga. No, no, dale, permites, ¿no? dale. Ahorita ahí lo que tocas, el trabajo. Sí, Pablo nos dice bien, ustedes trabajen cuando no los vean. así Hasta es. cuando no los vean, usted tienes que estar trabajando porque tú trabajas para Dios. Tú Exacto. no trabajas para nadie más, trabajas para Dios. Y si tú trabajas para Dios, el éxito viene por añadidura, ¿eh? Sí, Por añadidura, de veras que lo tengo 100% comprobado. Yo me he entregado siempre en mi trabajo, a lo mejor un poco de más, pero me ha llevado a tener pues lo que hoy he obtenido, ¿verdad? Después de tanto tiempo. Y el hecho de que la gente te vea como una persona trabajadora, como una persona fiel, entregada en este caso, a la institución donde tú trabajes, oye, sí. te da un prestigio, la gente que te va a tu alrededor te ven como una persona confiable, como una persona trabajadora y que pueden apoyarse los demás en esa persona, ¿verdad? Ya entramos ahora en el ámbito laboral. Sí, sí, te digo, o sea, en ese sentido. Y como te digo, eso se va a reflejar, tu fidelidad se tiene que reflejar en todas las áreas de tu vida, como lo dices tú, ¿verdad? Hablando de lo que es nuestra fidelidad, debe de ser siempre a Dios. Y así como decimos que la fidelidad siempre nos va a llevar de de uno u otro lado hacia serle fiel a Dios, nuestra fidelidad debe ser a Dios, no a los hombres. A veces nuestra fidelidad la tenemos condicionada a tal o cual persona y eso también no es, no, es serle infiel a Dios en el momento Exacto. determinado, ¿verdad? Dice la palabra en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía Confía en en el otro hombre. nombre. Entonces, en ese sentido te habla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también a veces mi fidelidad está condicionada a tal o cual persona, ¿verdad? Yo soy fiel a esto, soy fiel a este servicio, soy fiel a este trabajo, si dependiendo de mi patrón, dependiendo de etcétera, ¿verdad? Entonces, no hay que perder el enfoque, ¿verdad? De que la única persona a quien debemos de serle fieles siempre es a Dios. A veces caemos en el error de que es que yo soy fiel a este padre, yo soy fiel al sacerdote tal, ¿verdad? Y vamos y lo seguimos hasta donde la comunidad donde él esté, porque entiendo mal que mi fidelidad es a él. Entonces ahí estoy en un error, ¿verdad? Mi fidelidad debe ser siempre a Dios y no a los hombres.
Entonces, no perder ese sentido, no sé, tú qué pienses. No, claro, la palabra de Dios lo dice muy claro, ¿verdad? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre siempre tendemos a fallar. Pero muchos confundimos la fidelidad a la amistad en el hecho de que sí, nos vamos con los cuernotes, ¿no? Y andamos siguiendo al líder a donde vaya, ¿no? No, y no, Sí, no quiere decir que esté mal, pero en cuestión de digo que cuando ya cumples tu tiempo y vas a otro lado, ahí andan siguiendo otras personas. Es ahí donde, hey, el servicio a Dios, la fidelidad a Dios es por Dios, no por así. los hombres, no por la gente que está a tu alrededor. ¿De qué me sirve estar siguiendo a toda la comunidad si no estoy siguiendo a Dios? Nada más por el ambiente que se hace alrededor. Y aguas, No, no, aguas, porque empiezan a caer los frutos. no, incluso cuántas veces no hemos, híjole, no encuentro la palabra, pero a veces nuestro servicio, va en aumento o en decremento dependiendo para quién creo yo que lo estoy haciendo. No sé si me explique. Sí, sí, sí. Si es Pedro Salas, lo hago con muchas ganas. Si es Daniel Solís, no le echo ganas. Entonces, entendemos mal el sentido de la fidelidad. Tu fidelidad es a Dios, ¿verdad? Si tú eres un servidor y tienes que emprender tal cual servicio, predicación, en comunicación, etcétera, tiene que ser de la misma calidad, independientemente de la persona que te lo pida. Exactamente, la persona que te lo pida o la cantidad de personas que sean, ¿no? Así es. O sea, yo voy a predicarle igual a 3 personas que a 1000 personas, Así ¿verdad? es. Dios nos ha Eso es dado, ser fiel. eso es ser fiel a Dios, ¿verdad? Es decir, aunque me toque ir y que esté una sola persona, ahí voy a hacer mi servicio porque Dios lo quiere y por serle fiel a Él, lo voy a hacer con entrega, No ser con, selectivo, con como algunos pasión. hermanos. No, a mí me cae mucho servicio porque los hermanos me los avientan, Sí, sí. porque o no puede ir por X causa, o a veces O es poco pienso, aforo. es poco aforo. Sí, 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 o sea, es la realidad y te digo, Tristemente. ahí es donde estoy siendo infiel. Exacto. Incluso, como comentábamos, Pedro, en un podcast anterior, sobre precisamente el querer incluso recibir una remuneración, ¿va? Eso también es ser Ser infiel a infiel a Dios. Dios. Porque gratis se te fue dado y gratis lo has de Gratis dar. las de dar. Así de Y, sencillo. y mira, ahorita mencionamos durante la plática, estamos mencionando base bíblica. Hablamos de esto que te decía yo, mi fidelidad es a Dios y no a las personas. Corintios, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de... Ey, a Cristo vamos, Cristo es a quien somos fieles, ¿verdad? Entonces, tener cuidado en ese sentido, ¿verdad? Nuestra fidelidad en esta rama del servicio, del seguir a Dios, del estar con Dios, es a Dios siempre, ¿verdad? No es al sacerdote, no es al líder, no es al que me cae bien, al que me cae mal, etcétera. Nuestra fidelidad debe de ser siempre la misma. Así es. No debe variar. No debe No, variar esa no es debe la variar. condición. Siempre tienes que ser fiel a lo que se te está pidiendo, ¿no? A mí me enseñaron 3 cosas bien importantes cuando inicié en las cosas de Dios. Primera, gratis se te fue dado, gratis lo ha de dar. No Ujú. cobrar por el servicio. Segundo, no andar buscando el servicio. Y tercero, y la más importante, la obediencia. Y cuando cumplo esas 3 partes, siento que soy fiel a Dios. Ujú. O sea, ¿por qué? Porque eso fue lo que me enseñaron. Y al momento de serle fiel a Dios, hay como una leticia, hay como una satisfacción bien grande. Y sí. Ah, Y bendito no, no, Dios, adelante. ¿verdad? Yo creo que si nosotros empezamos a ser fiel en lo poco, dice la palabra de Dios, pues cosas grandes vienen a ti. Sí, o sea, yo siempre he dicho y les digo a los hermanos, las puertas más grandes están detenidas por pequeños pernos. Pero si no estuvieran esos pernos, esa puerta grande se cae. O sea, la fidelidad está en lo poco. Sí. En lo poco está la fidelidad. Y ahorita que mencionas esa parte de si eres fiel en lo poco, Él te confiará más. Que no precisamente tiene que ser que te confíe algo más allá, ¿verdad? O más grande, etcétera, sino que ese ser fiel en lo poco viene, como dices tú, viene el Señor y lo ve, lo observa y ve en ti y incluso te da más en cuanto a tu persona, ¿verdad? Porque incluso cuando, yo creo que es Pedro, si todos entendiéramos nuestra fidelidad como tal, nos ahorraríamos muchas cosas. ¿Por qué? Porque si yo confío en la fidelidad hacia Dios, incluso cuando yo crea o tenga la razón sobre tal o cual situación,
Mi fidelidad me tiene que llevar a hacer las cosas bien, a siempre andar correctamente, hacerlo de la manera adecuada, de buen ánimo, etcétera. ¿Por qué? Porque estaré enfocado en ser fiel a Dios. Yo creo que eso también nos lleva, incluso en la pareja, yo insisto en eso en la pareja también, porque si mi fe y mi fidelidad a Dios es grande, eso me va a llevar a no ser infiel a mi pareja. Así es. Yo siempre, fíjate que algo que yo cuando predico, lo digo, pídanle a Dios amarse y pídanle a Dios buscar la manera de amarlo a Él. Porque si yo amo a Dios, le soy fiel por consecuencia. Y si le soy fiel a Dios, voy a ser feliz a toda la gente que está a mi alrededor. Porque tristemente a veces nos topamos con hermanos que no son muy fieles a su familia, no son muy fieles a las cosas que tienen en su entorno y aún así andan dando servicio. ¿Y cuál es ese el tipo de servicio que dan? Pues puros golpes contra la pared. Después dicen que porque en las comunidades no hay tanto fruto. ¿Sabes por qué no hay tanto fruto? Por el hecho de que los hermanos no están siendo fiel a Dios. Están tratando de ser fiel a otras cosas menos a Dios. Y yo siempre lo he dicho, cuando llegué a terminar mi servicio en ciertas comunidades, cuando salía les decía, bueno, pues ya me toca partir de aquí y como siempre lo digo, por sus frutos los conocerán. Y ahí Sí. es donde conoces realmente la fidelidad de las personas hacia Dios, hacia las gentes que tienen a su alrededor. Porque es bien triste, ¿no? De que qué bonito hablas, pero qué mal actúas. Así es. Sí, tienes que ser fiel a tu palabra. Tienes que ser fiel a lo que predicas, a lo que lees, a la palabra de Dios. Porque de nada me sirve andar predicando cosas bellas y parándome ante 300, 400 personas y dar una predicación muy elocuente y muy fregona. Si yo no le soy fiel a Dios, no va a llegar, no va a ser un fruto bien plantado, no va a ser una semilla bien plantada, perdón. Fíjate, ahorita que hablas sobre eso también, creo que es importante también mencionar eso. Mi fidelidad, sí, va. A veces también podemos caer en el error de la fidelidad, entiéndase, híjole, yo creo que incluso puede ser enfermiza. ¿A qué voy? No siempre es, a veces queremos que, por ejemplo, un trabajo, Pedro, yo soy fiel, yo no puedo ser fiel en un trabajo donde el patrón me explota, donde el patrón me trata mal, donde el patrón, ¿sí me explico? Y a Claro. veces hay mucha gente que, no, es que yo soy fiel a tal, No, es que no, yo no. soy fiel a esta empresa, soy fiel a esto. También tenemos que discernir a veces ese tipo de cuestiones, ¿verdad? A veces hay personas que manipulan para que tú te quedes al servicio de ellas, ¿verdad? Y es una falsa fidelidad y es una falsa, y es una manipulación hacia las personas para que tú sigas al servicio y trabajando con ellas, lo cual también tenemos que a veces discernir. No, no, claro, tienes que discernir qué cosas vienen de Dios, qué es lo que te piden que realmente venga de Dios. Porque si a todo decimos que sí, aguas. Estamos más en el hacer que en el ser. Por eso es importante que nosotros seamos fieles a la oración, fieles a orar todos los días, fieles a la lectura de la palabra, fieles a la Eucaristía, fieles a la confesión, para que de esa manera podamos tener un buen discernimiento y saber qué es lo que viene de Dios y qué es lo que nos pide Dios. Ahora sí que estamos con un oído al Señor y con las manos obrando para Él. Porque si nosotros no hacemos nada de eso, automáticamente después vamos a estar siendo fieles, pero ¿a qué? A nuestra Así experiencia. es. Y aguas cuando somos fieles a nuestra experiencia y empezamos a narrar siempre lo mismo, empezamos a dar los temas siempre igual y empezamos a hacerlo rutinario. Es ser infiel, Pedro. Es ser infiel. Es ser infiel porque estás, como dices tú, ya eres tú el que está ahí. Es ser infiel a Dios también cuando no estás dando lo mejor de ti, ¿verdad? Y más cuando el Señor te ha dotado con ciertas habilidades, ciertos carismas, el hacer las cosas así es ser infiel. El hacer un trabajo mediano es ser infiel. Entonces, eso que dices tú, pues no tiene otro nombre más que el mismo. Así es. Por lo tanto, pues nosotros invitamos, ¿verdad?, a todos los hermanos que nos están escuchando
a que exploren un poquito más sobre la fidelidad a Dios y que eso los lleve a tener una entrega más fuerte a Dios y que eso les ayude a tener un mejor servicio, un servicio de Dios, un servicio pleno y un servicio que produzca buenos frutos, porque el Señor es lo que necesita, que nosotros demos buenos frutos, ¿verdad? Sí, así es, Pedro. Pues la invitación que les hacemos el día de hoy en este podcast, Pedro, pues es a la fidelidad a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, en todo lo que nosotros hagamos. Y la palabra lo dice, como dijiste tú, ¿verdad? Trabajen para Dios, no para los hombres. Y en todo sentido trabajemos para ser fieles a Él, ¿verdad? Que como dices tú, ¿verdad? Tenemos el mejor ejemplo de fidelidad, ¿verdad? Que es Dios, que es Jesús, que ha cumplido cada una de sus promesas. Entonces, pues ojalá que les haya servido un poco este breve espacio sobre la fidelidad en todas sus aristas. Y bueno, pues ya ahí Dios nos va a ir diciendo cuál es el siguiente tema a tratar. Esperemos que el Señor los siga iluminando y recuerden que están en nuestras oraciones para que estas pequeñas charlas que hemos tenido les ayuden un poquito a discernir, un poquito a entender lo que el Señor a veces nos pide. Así es. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado en de todo un poco. Esperemos contar con usted en la próxima. Pedro, se despide Pedro, Daniel. Pedro, adelante. Bueno, pues hasta luego y nos vemos en el siguiente programa y recuerden que esto es de todo un poco. Hasta luego.